Señoras y señores, la verdad es que puede sonar muy alarmista estos titulares o esto con lo que ponemos el título de este video, pero así nos está alcanzando la realidad, lamentablemente. El presidente Donald Trump, después de varios mensajes, ha ido escalando cada vez más el tono ante la imposibilidad de ganar esta guerra de manera convencional, vamos a denominarlo de esa manera. Parece que la presión ha subido a tal grado en donde pues nos puede llevar a lo inevitable. ¿Y por qué decimos que sería el día de hoy? Sería el día de hoy, si es que se cumplen estas amenazas. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, esta nota de última hora. Dice: última hora, Irán ha cortado oficialmente las comunicaciones directas con Estados Unidos tras la publicación del presidente Trump diciendo que toda una civilización morirá esta noche. La fecha límite de Trump sigue siendo a las 8 p.m. de esta noche. Será una noche larga, amigos. Así lo están anunciando. Aquí está pues el anuncio que hace el presidente Donald Trump ante esta incapacidad, sostenemos, de ganar la guerra. Como les íbamos diciendo, si revisamos la biografía del presidente Donald Trump, nunca ha aceptado una derrota. Y aunque suceda esto, él siempre buscará la manera de darle la vuelta. Pero yo creo que nunca en su vida había estado en una encrucijada tan grande como la que se encuentra en el día de hoy. Ha estado dando ultimátums, ha estado dando plazos, y yo creo que un punto muy medular fue esta campaña que realizó, en donde fueron a rescatar a este famoso segundo piloto, que después descubrimos que no era tal el tema del piloto, sino que era una incursión para robarse, así literal, el uranio enriquecido con el que cuenta Irán, y que al final pues sucedió en un rotundo fracaso, ¿no? Entonces, esta es la situación, damas y caballeros, que se está presentando. Y son varias notas que están saliendo en alusión a esto que les comentamos. Esta que les voy a poner aquí también es muy preocupante. Vamos a ponérselas para que ustedes puedan darse cuenta de toda la información que está circulando. Esto lo pone un noticiero español, Negocios TV. Ahora mismo, lo que sabemos por parte de Irán es que habría comenzado a distribuir tabletas de yodo por el temor a un ataque nuclear. Ahora mismo los ciudadanos iraníes estarían recibiendo las tabletas de yodo como medida preventiva ante la posible amenaza de un ataque contra la central nuclear de Bushehr, según informó la agencia ILNA. Las tabletas de yodo, ya saben, que se utilizan para proteger la glándula tiroides en caso de exposición a radiación, especialmente frente a la liberación de yodo radiactivo tras un incidente nuclear. Este tipo de medidas suele adoptarse en contextos de alto riesgo, lo que refleja la creciente preocupación de las autoridades iraníes ante una posible escalada del conflicto. Y de nuevo, recordemos, la central de Bushehr es la única planta nuclear operativa del país. Ahora mismo. Ahí está, señoras y señores, cómo ya se están preparando prácticamente para este ataque, el gobierno iraní. Y en principio se había anunciado por parte del presidente Donald Trump que se iba a realizar un ataque a, a infraestructura civil estratégica del gobierno de Irán, en donde iban a ser plantas de energía, iban a ser puentes, cosa que pues se está anunciando prácticamente un crimen de guerra, porque en la guerra, a pesar de que sea una guerra, hay ciertas reglas que se deben de seguir, y una de esas reglas es de que está prohibido atacar infraestructura civil. Todo tiene que ser con una finalidad militar, o sea, puede ser infraestructura militar
o si se descubre que es infraestructura que se disfraza como civil, pero que está sirviendo para producir cuestiones como armas, como cosas de este tipo, ahí sí se pudiera justificar, pero está penado por el derecho internacional realizar este tipo de ataques. Pero bueno, ya sabemos que el derecho internacional quedó en desuso ya desde hace buen tiempo. El mismo creador de esta normativa es el que se ha encargado a desmantelarla. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial viene la Prax norteamericana. Les va a sonar esto como cuando se comentaba la Prax romana, que es la paz del vencedor, ¿no? En este caso, el vencedor fueron los aliados junto con Estados Unidos, y Estados Unidos fue el que hace todo este embalaje para la Pax o la Prax norteamericana, para que el mundo viviera en una estabilidad, una paz, entre comillas, le vamos a poner así. Y ellos mismos, que son los que la han creado, todo esto, la ONU, la Organización Mundial de la Salud y diferentes organismos internacionales, Corte Penal Internacional y demás. Estados Unidos era recurrentemente el único país que no firmaba los tratados y que era el que los incumplía, ¿no? Pero ya al último prácticamente se los pasó por el arco del triunfo, y ya anunciando un crimen de guerra, eh, valiéndoles toda esta cuestión del derecho internacional, pero se van más allá porque Donald Trump anuncia prácticamente que pues está programándose un ataque ya con la utilización de armas nucleares, al decir que toda una civilización puede terminar en la noche del día de hoy, ya que el día de hoy se cumple el famoso plazo que dio Donald Trump. Y miren, más líderes mundiales inclusive eh, están saliendo comentar esto. Última hora, el primer ministro Mark Carney de Canadá le dio un trato de cinturón a Trump. Trump a las 9 de la mañana insinuó un posible uso de armas nucleares contra Irán para acabar con la civilización iraní. Entonces aquí está saliendo ya varios presidentes, varios ministros de naciones a hacer un llamado a que se evite esto, ¿no? Estados Unidos no se atreve a atacar a ningún civil ni infraestructura en Irán. El derecho internacional debe respetarse a coste, o sea que a toda costa debe de respetarse el derecho internacional. Pero bueno, venimos diciendo cómo se va a respetar el derecho internacional si quien lo creó es el que está prácticamente decidiendo en base a este colapso que se ha venido en cascada de su hegemonía, de su control a nivel mundial. Ha decidido pues que ya no funciona para él fue el que lo creó, entonces pues lo desmantela y vienen estas terribles consecuencias. Y así nos vamos a ir encontrando con más noticias referentes a todo esto. Esta noticia dice: todos los iraníes que tenían armas pequeñas nos disparaban. Bueno, aquí justificando un militar de que pues son terroristas, y ya que tienen como si tuvieran en su genética propia los iraníes, esto de destruir a Estados Unidos, ¿no? Cuando al principio siempre comenzó como una relación cordial, la relación de Irán con Estados Unidos, pero después del famoso golpe de Estado, por ahí si no me equivoco, en la década de los 50, fue que comienza el deterioro de las relaciones, y fue Estados Unidos quien hizo esta intervención. Miren, aquí seguimos bajando. También ha sido se han estado pronunciando varios líderes de la Unión Europea sobre, yo les comento que estamos viviendo el final de la OTAN tal como la conocimos, y por lo tanto es muy posible que el final de la Unión Europea. Giorgia Meloni, que es la primera ministra o presidenta, como la conocemos nosotros, de Italia, dice que pues bueno, Meloni dice: mi deber primordial es salvaguardar nuestros intereses nacionales, y esta no es nuestra guerra. No puedo apoyarla. ¿Por qué? Porque ella, siendo una de las más fervientes apoyadoras
al principio del mandato de Donald Trump, porque también ella es considerada que viene del ala de la extrema derecha, cómo tienen que cambiar su narrativa porque se dan cuenta que Donald Trump simplemente los estuvo usando, ¿no? Y él anuncia que la OTAN, él da por terminada la OTAN. La información que circula hoy en medios de comunicación de que Donald Trump podría usar armas nucleares contra Irán sentaría un precedente muy peligroso para la seguridad global y podría animar a Rusia a usar armas nucleares contra Ucrania, China contra Taiwán y Corea del Norte. Pues así es, señoras y señores, es que la escalada sería interminable. Miren, muchos tal vez no lo saben, pero uno de los primeros buques que pudieron circular, atravesar el famoso Estrecho de Hormuz, fueron buques de bandera pakistaní. Y esto no fue coincidencia. Irán permitía el paso de estos buques, pero no a cambio de nada, ¿verdad? Hay una alianza de facto entre Pakistán e Irán. ¿Por qué? Porque Pakistán es uno de los países que sí cuenta con armas nucleares y existe este pacto entre ellos de que si en dado caso de que se utilizara un arma nuclear en contra de Irán, Irán al no contar con este armamento, porque a diferencia de lo que nos decían que ya estaban desarrollando y desde hace 10 años atrás el señor Benjamin Netanyahu ya anunciaba que ya a los 2 meses o al mes o a las 3 semanas ya estaban a punto de tener el arma nuclear cuando el anterior ayatolá, eh, él hizo lo que le denominan allá como si fuera un decreto, es similar a un decreto presidencial, en donde estaba prohibido prácticamente desarrollar y utilizar las armas nucleares, ¿verdad? Entonces, ellos no tienen armas nucleares. Ellos no tienen armas nucleares. Tal vez vamos a concederle la razón un poquito a Donald Trump de que estaban desarrollando, tratando de alcanzar a tener el arma nuclear, a pesar de que pues en Irán estaba prácticamente este decreto de que no se debía de hacer porque rompía con sus principios éticos y morales dentro del mismo gobierno que estaba llevando el anterior ayatolá, que fue con el que acabó, al que eliminaron, ¿no? Al eliminarlo, prácticamente, pues ahora sí que se termina este decreto que existía para no desarrollar armas nucleares. Y ahora sí, ya no se sabe si el hijo que fue el que quedó, dicen que él prácticamente va a echar para atrás esta situación y que si él sí está a favor a poder producir armas nucleares, pero ahora no las tienen. Porque nos damos cuenta que a falta de reglas, a falta de marco legal, la única protección real que puede tener un país es contar con armas nucleares para que no lo invadan, no, para que respeten su soberanía. Ahí está el caso de Corea del Norte, ¿no? Que pues, ¿por qué con él no se meten ni lo voltean a ver, a pesar de que es uno de los gobiernos más contrarios a los principios estadounidenses? Pues porque ellos ya tienen desarrollado un programa de armamento nuclear, entonces pues no, inclusive ahí está la famosa video foto donde Donald Trump se estrecha la mano con Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte. Ah, y les mencionábamos esto de que al no tener Irán armas nucleares, hace este trato prácticamente con Pakistán para que en caso de que se utilicen armas nucleares en su contra, Pakistán le entra al quite y ellos tienen ese acuerdo de que en caso que sucediera eso, ellos estarían dispuestos a utilizar su armamento nuclear. Y como vimos en la nota que les poníamos aquí, ahí se menciona que pues esto desataría una escalada, ya que pudiera animar
a que los demás actores, pues entonces ya quien se animó primero a romper esto, pues ellos pudieran también animarse a hacerlo, ¿no? En el caso de Rusia, usar armas nucleares contra Ucrania. En el caso de China, acuérdense que está el tema de Taiwán, que, que ellos consideran que Taiwán es parte de su soberanía, ¿verdad? Y Corea del Norte contra Corea del Sur. Entonces, esto desataría una situación, no es que nada más quede ahí en Irán el problema, el conflicto, sino que imagínense el escenario, ¿no? Que sí se utilicen armas tácticas, se está denominando, que serían al principio armas tácticas, esto que dice que no serían las grandes bombas, sino serían más pequeñas, pero con la fuerza y la capacidad de destruir grandes áreas de todas maneras en diferentes puntos. Al usar esto, entonces Pakistán, ahora sí, Irán le diría, ¿sabes qué, Pakistán? Ahora sí te necesito para dar una respuesta contundente en contra de lo primero, en contra de los aliados de Estados Unidos, que en este caso serían las petromonarquías, las que sufrirían de inmediato este contexto. Y ya vimos que Irán cuenta con misiles de largo alcance. El último que demostraron fue de un alcance de 4.000 kilómetros, que sacando distancias, esto puede alcanzar a llegar desde Irán hasta la Gran Bretaña, hasta Londres. Entonces estaría en peligro toda Europa, inclusive, ¿no? Primero las petromonarquías, después en el rango de alcance los países europeos. Pero esto desataría, pues ahora sí que un conflicto a gran escala, porque al entrar en defensa un país del otro, esto puede traer un efecto carambola, ¿no? Trayendo consecuencias pues inimaginables, señoras y señores. Así que el plazo se cumple prácticamente el día de hoy. El día de hoy, esta noche, sería lo impensable, así como lo ponemos en la miniatura. Puede sonar muy fuerte, puede sonar algo muy alarmista, pero ahí están los anuncios. Una persona que ya está demostrado de que pues al parecer no está al 100% de sus facultades mentales, como lo es el señor Donald Trump, como lo es el señor Benjamín Netanyahu, quienes no se han tentado en ningún momento a cometer crímenes de guerra contra población. De por sí el señor Netanyahu ya tiene en su haber muchos miles y miles y miles de seres humanos, de muertes de seres humanos, con el genocidio que se está cometiendo todavía en la Franja de Gaza. Entonces, no les importa este tema de la humanidad realmente, damas y caballeros. Así que si se pone esto, la verdad, ya estamos, yo creo que en el último escalón al que pudiera llegar a subir este conflicto, lamentablemente. Muchos multimillonarios, inclusive, ya anteriormente estaban haciendo movimientos que nos daban mucha suspicacia de qué estaba sucediendo, comprando islas, comprando búnkers, por ahí en Islandia, que es uno de los países que dicen que está un poquito más alejado de todo este conflicto, en dado caso que se realice el conflicto nuclear. Eh, en la zona de Hawái también hay una isla que un multimillonario compró. Estamos hablando de los hombres más ricos, ¿no? De Elon Musk, de Jeff Bezos, dueños de la tecnología y de las grandes compañías en el mundo, ¿no? Mark Zuckerberg y entre muchos otros, damas y caballeros, que ya ellos están invirtiendo en su escape. Inclusive la misión, el tema de Elon Musk con la cuestión de Marte, dicen que es porque él está buscando garantizar el escape, ¿no? En el momento de que la Tierra llegue a traer una calamidad a gran escala. Y es por eso, porque sería un bombardeo, o sea, primero inician en un lado, hay respuesta y después esto anima a otras naciones que sí tienen armamento nuclear y empieza a haber una carambola, ¿no? Y esto trae grandes consecuencias. De inmediato hay un impacto de muchas muertes porque serían en ciudades muy, muy habitadas en las que serían estos primeros impactos. Y después el tema de la radiación en sí. Y esto sería a corto plazo, pero a más largo plazo
el famoso invierno nuclear, ¿no? Que traería de que ya las cosechas, el tema de los alimentos, ya no se pueda generar y traería muchas mayores, mayor mortandad al mundo, y el mundo tal como lo conocemos dejaría de existir, damas y caballeros. Así de fuerte, así de impactante es todo esto. Así que bueno, pues está el mundo en vilo en estos momentos, señoras y señores. No nos queda a nosotros más que esperar a ver qué va a suceder realmente. Esperemos que, como también lo ha hecho Donald Trump, extienda el plazo a última hora y que diga, les voy a dar otros días más o ya vamos a platicar. Al parecer, eh, ya quieren ahora sí abrir el estrecho de Hormuz. Si ese es ahora sí que ese es su gran pedimento, ¿no? Entonces, ¿para qué inició esta guerra? Porque antes de iniciar esta guerra estaba abierto el estrecho de Hormuz sin ningún problema. Y ahora resulta que ese es el gran conflicto de la apertura del estrecho de Hormuz. A ver si a última hora se lo reconsidera, esperemos, por el bien de todos que así sea. Pero la verdad, como ya nos damos cuenta de la presión, la desesperación en la que ya están, sí es complicado. Israel cuenta, no sabemos hasta el momento con cuántas armas nucleares. Muy seguramente la respuesta primero sería de un ataque de Estados Unidos a Irán. La respuesta de Irán sería lo más cerca que tiene, y el enemigo acérrimo, que es Israel, sería en contra de Israel. Pero Israel no sabemos hasta el momento cuánta cantidad de armas nucleares es con la que cuente. Algunos dicen que estamos hablando de alrededor de 200, 300, 500 o hasta 900 ojivas nucleares. Imagínense esa cantidad. De repente que se comenzaran a enviar. Estamos hablando de que actualmente en el mundo consideran que hay la capacidad para destruirlo 10 veces con toda la capacidad nuclear existente en el planeta. Así que bueno, señoras y señores, aquí está esta información. Vamos a estar al pendiente porque cada vez surge más información. Así que yo les pido que estén atentos, que estén al pendiente. Aquí su amigo Omar Chávez, pues dándoles la información. Esperemos que esta noticia no sea tal cual como se está pronosticando.